Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido. Viktor Frankl, 1905-1997, es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Doctorado en Medicina y Filosofía por la Universidad de Viena, fundó la logoterapia denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. En 1942, en pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia lo que lo llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir al Holocausto, fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena y obtuvo la cátedra de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, California. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo y 29 de ellas le otorgaron el título de doctor honoris causa. Galardonado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Fischer Award de la American Psychiatric Association. Fue miembro de honor de la Academia Austriaca de las Ciencias. Prefacio. El escenario de El hombre en busca del sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esta tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del Holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma, tras una muerte sin sentido. Y sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría aparecer una persona que, en plenitud de energías, emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de sus hijos arrancados de su regazo. Allá uno junto a otro un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá a una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá del cuerpo inerme de un niño o niña que aún conserva la sonrisa helada de una válida vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos más el infernal horror de la brutal monstruosidad aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Referencia 1. Y resulta significativo cómo estas muertes individuales, personales, todas trágicas pero distintas, pesan mucho más, influyendo en mucho más en nuestra sensibilidad que los millones de muertos anónimos reflejados en las estadísticas. Referirse al holocausto por medio de cifras, 6 millones, como se hace con frecuencia, implica deshumanizar de modo involuntario a las víctimas y trivializar lo profundamente humano de dicha tragedia. Los números transforman a las víctimas en una masa fungible de cuerpos anónimos y despojados de alma, en lugar de verlas como los seres humanos individuales que alguna vez fueron. Todos los que hemos vivido el holocausto tenemos una historia personal digna de ser narrada, aunque sea por el mero hecho de ponerle rostro humano a la experiencia. Tomás Buergenthal, un niño afortunado, Barcelona 2008. Una de aquellas vidas rotas fue la de Víctor Emil Frankl, 1905-1997. Referencia 2. Las citas textuales de Frankl irán entre comillas o bien marginadas y en cuerpo menor, especialmente las que se refieren a este libro. La casi totalidad de las referencias a la biografía de Frankl corresponden a uno de estos tres libros, o a los tres. Lo que no está escrito en mis libros, una biografía y la llamada de la vida. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época, por su mecenazgo en las artes y las culturas. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y Alfred Adler, también el de Viktor Frankl. Viktor Frankl, por esas fechas, comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild.
Se atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban, entre censuras y alabanzas, las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frankl recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas, análisis existencial, como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. A ese remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Grosser, diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas, el confinamiento y deportación de la población judía, la población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frankl entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Stella, la hermana menor de Víctor, huyó a Austria. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron junto a su mujer e hijos al campo de Auschwitz, y allí murieron. Víctor Frankl consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional, pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frankl una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos, sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frankl fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frankl. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más al entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frankl fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica y que ocultó en el primer registro. Intentó esconderla en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frankl. Dos puntos. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitaran todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles en el bolsillo interior de mi abrigo y le dije, mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes? Parecía que comprendía. Empecé a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager. Mierda. Con una sorda macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. Referencia 3. Cuenta este suceso en varios de sus libros. El hombre en busca de sentido en dos ocasiones, logoterapia y análisis existencial, y Homo Patient. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años. Referencia 4. No supone una exageración afirmar que la ruptura del manuscrito podría significar la desaparición de esa obra. Recuérdese los escasos y anticuados medios de reproducción de los años 40. Un escrito conllevaba una laboriosa transcripción a máquina,
con escaso margen para subsanar errores o realizar retoques, y tan solo se podía aspirar a una copia de malísima calidad en papel de carbón. Aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa. 2 puntos. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables: la irreprimible aversión a la comida, la incrementada peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkheim y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Referencia 5. En Psicoanálisis y Existencialismo recoge lo principal y representativo de su pensamiento. A. La agria polémica sostenida con Freud y Adler, también sus discrepancias con Jung. B. La crítica superación del psicoanálisis y el concreto, la superación del psicologismo de la psicología individual de Adler. C. El método de la técnica de la logoterapia. D. Los principios inspiradores de su antropología médica, análisis existencial. Alcanzado este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Lange, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frankl. Si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señalan su vida, lo dice así, más allá de toda veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frankl no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible, y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán en las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frankl es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas puede erigirse en un ícono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frankl exageran al presentarlo como un hombre deslumbrantemente heroico, inigualable, y ese no era el hombre Frankl. La biografía de Frankl, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que asume los éxitos como en la fortaleza para superar los fracasos, desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frankl también representa un ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida. Frankl reconoció a Haddon Klimberg, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios. Y nos consta, además, que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer embarazada, de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados todos los esfuerzos profesionales de 2 décadas y, como sus compañeros de reclusión, comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén.
En tales condiciones, en el campo de Kaufering III se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento, sostuvo una larga conversación con su amigo Benker, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Bencher llegó a ser un famoso actor de televisión en Múnich. Años después, Frankl reconoció públicamente que con aquella conversación Bencher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frankl se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frankl el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías y por eso fue forzado a abortar al ingresar a Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frankl y su mujer decidieron dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia y Humanismo, para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora. Sin familia, sin hogar ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos, los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenía nada ni nadie, de nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Polak. Al recordar la muerte de sus padres y su mujer, Frankl no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer, visitaron al doctor Tuchman, por si aún conservaba algún contacto para abrirle una puerta a Frankl. Tuchman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de Tuchman y de Polak, Frankl se siente aturdido y derrotado, pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Polak guardaba una vieja copia del manuscrito que Frankl le había entregado en custodia, junto con otros recuerdos familiares, la noche anterior de su deportación. Frankl lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva de Psicoanálisis y Existencialismo. Tuchman le ofreció un puesto de neurólogo, inicialmente profesional, que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Eleonor Katharina Schwind, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Frankl recobraba pausadamente el vigor físico y psíquico y también la ilusión. El éxito de Psicoanálisis y Existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frankl en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado, sin embargo notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió que, en su interior, aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia. Para ello, decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas liberaría su pesada carga emocional. Y así nació la idea de este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en una Viena sumida en la pobreza y afanada en la tarea de la reconstrucción. Diciembre de 1945. Frankl vive en una habitación de alquiler con pocos muebles, bastante destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabajaba a ritmo frenético, deambulando por la habitación de un extremo al otro.
3 secretarias por turnos transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frankl. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable irrupción de emociones y sufrimientos. En 9 días, la obra estaba concluida. En esos 9 días, Frankl limpió de su intimidad hasta la más mínima nota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. Referencia 6. Uno de sus íntimos amigos, Jean-Baptiste Torrelló, me comentó en cierta ocasión que la personalidad de Frankl transmitía tal serenidad y alegría que, si alguien no conocía su historia, no podía ni sospechar que estuviera ante un superviviente de 4 campos de concentración nazis. Pero también Frankl reconocía, pasados los 80 años, que las noches de dormir inquieto por cualquier causa invariablemente soñaba de nuevo con el lager. La crónica de ese libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título de Un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa, pero esta vez la obra pasó prácticamente desapercibida hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos o terminaron en la guillotina. Parecía incomprensible el comportamiento desigual de las dos ediciones. Por eso Frankl consultó con Deutig, su editor. Para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichosos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de la interpretación de los sueños de Freud, una de las obras cumbres del psicoanálisis, que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares, 100 se destinaron a reseñas y por tanto solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron en venderse 10 años y tiempo después se convirtió en un libro universal. El libro se tradujo al inglés, a pesar del trabajo de la edición alemana, bajo el título de From this Camp to Existentialism, desde el campo de la muerte al existencialismo, también con escasísimo éxito, 1955-1959. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. La Beacon Press lo catalogó como un libro enfermo, lo cual significa en el lenguaje editorial un libro sin posibles lectores. En el 1961, el profesor Gordon Allport sugirió a Govind Stair, director de la Beacon Press, una nueva edición del libro. La Beacon Press consistió en publicarlo por deferencia a Allport, uno de sus autores estrella por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frankl añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con el título de Man's Search of Meaning, el hombre en busca del sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán, se convirtió en un modelo para las nuevas ediciones y el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más, lo recuerda el propio Viktor Frankl. En el 1963, la Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título Man's Search of Meaning, y a pesar de seguir ignorando por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a uno. A partir de ahí, se convirtió en un éxito mundial, ya que la obra se ha traducido a cerca de 30 idiomas. Referencia 7. Gisela Gutmann, catedrático de Psicología General y Experimental de la Universidad de Viena, registra minuciosamente las ediciones del libro en los distintos idiomas y el número de ejemplares. Es tal el volumen que resulta imposible estar al día en sus anotaciones. El mismo Frankl aseguró hace 2 décadas, en el 92, que El hombre en busca de sentido había vendido en Estados Unidos más de 9 millones de ejemplares en 79 ediciones. Se puede actualizar esta información en el Instituto de Viktor Frankl de Viena, aunque el dato más palmario de su abultada difusión universal lo proporciona el número de traducciones y ediciones actuales. En varios países, de vez en cuando, se sitúa en los primeros puestos de ventas entre los libros de pensamiento, 70 años después de su primer edición.
Ese giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito. Del libro enfermo a ser declarado por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia de los Estados Unidos en el siglo XX, de ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas hasta ser considerado por Karl Jasper como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeñita obra, por ser una joya narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbres del patrimonio intelectual de la humanidad, por la profundidad de sus intuiciones psicológicas, pero también por la belleza de su prosa y también por ese amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso de la libertad. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frankl consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en Lager. Describe los acontecimientos por la imparcialidad de un testigo, jamás se arroja a la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota de resentimiento o del espíritu de venganza y ni siquiera del sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. Juan Baptista Torelló, en definitiva, El hombre en busca del sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico o testimonial. En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frankl en los campos de concentración nazi, El hombre en busca del sentido no es propiamente un libro autobiográfico o un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención. Todavía más, Frankl decidió publicar el libro anónimamente, firmarlo sencillamente como su número del Lager. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes lo convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características sin una firma que la respaldase perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservemos la prueba evidente de esa determinación de Frankl. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor, sin embargo sí figura en la portadilla, es decir, ya se encontraba estampada la portada cuando Frankl aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En definitiva, y básicamente, es un texto de psicología. Así lo declara Frankl, con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no da lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Y el ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contrariar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Referencia 8. Es tan decidido el enfoque psiquiátrico que Frankl pretende infundir al libro que hasta él mismo señala el posible riesgo del subjetivismo al apoyar su argumentación en situaciones y experiencias personales. Repare en ello y lo advierte. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas y a partir de experiencias subjetivas. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo, permiten bucear por las completas profundidades del mundo interior. Pues bien, en el hombre en busca del sentido asoma esa sabiduría psicológica casi inadvertidamente, mientras que la crudeza de la historia mantiene la atención del lector. Frankl describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque, no sin cierta paradoja, la psicología del hombre en busca del sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal.
Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de Psicoanálisis y Existencialismo. Recordemos que Frankl ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso al lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frankl reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir, morir, según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frankl efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos del hombre en busca del sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre. Referencia 10. Resulta vital reconocer esta secuencia y esta cronología en la formación del pensamiento antropológico y psiquiátrico de Frankl. No se corresponde con la verdad de los hechos afirmar que Frankl dedujo su doctrina sobre el hombre tras su paso por los campos de concentración. Incluso en algunos círculos esta afirmación puede debilitar su prestigio como psicólogo, pues considerarían sus aportaciones como las meras intuiciones o aforismos al hilo de unos cuantos sucesos autobiográficos. Pero sin radicalizar el juicio, por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Jean Samuel, Frankl pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento, presente en el lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se debatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros padecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frankl le arrancó al Lager una gran lección existencial. El sufrimiento el sufrimiento en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. Referencia 11. En una difundida entrevista concedida a Franz Kreuzer, el mismo Frankl afirma que el sentido de la vida es la noción clave de su pensamiento, con la que se asocia a su teoría sobre el hombre. Esa entrevista está recogida en el libro En el principio era el sentido, Barcelona, Paidós Ibérica, 2014. Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto del sentido de la vida en Frankl? Conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común, tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales. En definitiva, algo abstracto y omniabarcante. A ese sentido trascendente o general de Frankl lo denomina metasentido, o con expresiones similares. Frankl no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia, del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. 12. Referencia 12. El término espiritualidad se utiliza en su sentido técnico. No debe confundirse con la espiritualidad o religiosidad explícita de la persona. Para evitar ese posible malentendido, Frankl acuñó un neologismo, noológico. Con frecuencia, en vez de referirse a la dimensión espiritual del hombre, utiliza la expresión dimensión noológica. Frankl explica el correcto significado de lo espiritual en los apartados neurosis noógena y noodinámica, en la segunda parte de este libro. Constituye la noción axial de la antropología de Viktor Frankl, pero las funciones del metasentido y las del sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto, es más una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frankl. El horror del ayer creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas eran los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frankl apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista.
No lo consiguieron, ni Franklin la consintió. En la densa espera para subir el camión, Franklin ruega a un camarada a favor de custodiar su última voluntad. Dos puntos. Escucha, Otto. Si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que nadie en este mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Eso es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de la muerte cercana. El sentido de la vida, en su aceptación frankliana, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias. Referencia 13. Para que los quehaceres habituales se conviertan en sentido, han de cumplir con la nota de trascender, autotrascender, y autotrascender implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas del hombre en busca del sentido. Se analizan excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica de lo ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano, y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida en Viktor Frankl. Ha de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba El hombre en busca del sentido. Por mediación del doctor Tuchman, como ya hemos dicho, Frankl retornó a su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto inicialmente provisional pasó a definitivo en poco tiempo. Ese trabajo le procuró la justa holgura económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble hasta quedarse como el único inquilino. Esta nueva situación le permitiría soñar en la boda con Eleanor Catarina, que se celebraría a mediados del 1947. Al año siguiente ganó la cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo Vienés y a continuación se doctoró en Filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio del profesional Frankl en Austria y Europa Central crece de forma gradual y progresiva. Su naciente notoriedad la ganó por el reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo, su fama de conferenciante profundo y ameno y su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva. El rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algún desencuentro con la sinagoga de Viena, pero a su vez ese clima de figura controvertida al que se sumaban sus antiguas controversias con los maestros del psicoanálisis aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología de la Universidad de Viena. En la década de los 60, el nombre de Frankl alcanzó la resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard en el 1961 sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica de la logoterapia al aceptar la invitación del profesor Gordon W. Allport. El proceso de la invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frankl, en deferencia a su antigua amistad y magisterio, enviaba un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Alles, psiquiatra vienés exiliado en Estados Unidos. Alles nunca contestó a esos envíos. Sin embargo, remitía esas publicaciones al profesor Allport, quien por aquella época gozaba de un acreditado prestigio internacional. Allport reconoció el pensamiento de Frankl por los libros remitidos por Allers y así lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Frankl. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama del orador brillante, es reclamado en infinidad de foros de todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores.
30 libros publicados, casi todos traducidos al menos a 4 o 5 idiomas, a cerca de 200 invitaciones de distintas universidades en 34 países, presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria, alienta y preside los nacientes institutos y fundaciones de logoterapia dirigidos en los 5 continentes, director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego, California, y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh y Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de doctor honoris causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? El futuro del hombre en busca del sentido. Le trasladé esa pregunta a Juan Baptista Torelló, uno de sus más lúcidos tratadistas y amigo personal de Frankl. Me respondió que, sin ser profeta, le auguraba un largo recorrido, porque este libro no envejecerá, o envejecerá muy lentamente, ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas, explicándolas desde su origen constitutivo, la unidad. Frankl mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida su condición de médico. José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra.